Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a su programa acerca de la Reforma Protestante en el año 2022, celebrando 505 años de un acontecimiento que trajo un cambio sin precedentes a la historia de la humanidad completa, pero sobre todo enfáticamente al mundo occidental. Y nos proponemos en este programa ser muy concisos porque estamos tratando de abarcar un periodo muy grande y quizá no nos va a ser posible entrar en todos los detalles. Dos aclaraciones. La primera es que no vamos a hacer tanto énfasis en las cuestiones doctrinales que tienen que ver con las cosas que se establecieron durante la Reforma Protestante, como lo vamos a hacer en las cuestiones históricas. Eso por un lado. Por otro lado, este tampoco es un programa exhaustivo en el sentido de que por causa del tiempo, si quisiéramos cubrir todos estos detalles de la Reforma Protestante con todas las implicaciones que ello conlleva, tendríamos que hacer casi un programa por cada sección de las que vamos a estar cubriendo. Entonces, no es algo exhaustivo, por eso es que el título de o el subtítulo de nuestro programa es Reflexiones sobre la Reforma Protestante. No necesariamente es algo tan técnico, tan académico, tan profundo, pero sí vamos a estar haciendo como algo a vuelo de pájaro, por así decirlo, de poder cubrir este periodo tan importante de la historia. Y por ahí les voy a comenzar a compartir entonces ya la presentación de PowerPoint, donde ustedes van a poder ir viendo algunas imágenes. Pero antes de eso, quisiera agradecerle a nuestros tres invitados, nuestros tres oradores invitados que nos van a estar compartiendo sus conocimientos sobre el tema en esta tarde. Y el primero es mi pastor, Misael Rodríguez, de origen cubano, pero residente aquí en los Estados Unidos y dirigiendo la iglesia, la parte hispana de la iglesia Hillcrest Baptist Church aquí en la ciudad de Cedar Hill, en Texas. Sí, por ahí el pastor se va a presentar más tarde y lo van a ver ustedes ya en su participación. En segundo lugar tenemos a Jorge Paneso de Colombia, que él trabaja para el SENA, que es Servicio Nacional de Aprendizaje en Colombia, y él es un docente y también está con su participación sobre el centro en sí de lo que fueron los acontecimientos del año 1517. Y por último tenemos a Willy Calderón de Guatemala. Él es periodista y también es pastor en una iglesia por allá en el bellísimo país de Guatemala, y ellos nos van a estar saludando entonces conforme van entrando. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a ir comenzando para aprovechar el tiempo. Entonces ahora sí les comparto el PowerPoint y vamos a la introducción. 505 aniversario de la Reforma, reflexiones sobre la Reforma Protestante. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que han pasado 505 años ya de aquel acontecimiento en el que un sencillo monje alemán clavó 95 tesis, 95 ideas en la iglesia, en la puerta del castillo de Wittenberg, como una manifestación de un descontento por todo lo que él veía pasar en su época y retando al mismo tiempo al imperio más grande que reinaba en aquella época, que era la Iglesia Católica, en gran parte mezclada con el ámbito político, y se había convertido en un sistema realmente sofocante en el que ya era necesario que algo sucediera para poder, como decían muchos de ellos, salir de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Esta frase es muy importante comprenderla porque la palabra de Dios se compara con una luz, y era eso precisamente lo que estaba, por así decir, cautivo por más de un siglo. Y vamos a ver algunas definiciones que nos van a ayudar a comprender esto de mejor manera. El oscurantismo en sí fue un periodo de la historia que se considera desde el siglo V hasta el siglo XV, desde la caída del Imperio Romano hasta el año 1453. Y este fue el periodo en el que prácticamente se practicó este ejercicio de lo que la iglesia hacía. Desgraciadamente, ellos fueron precisamente los que, en vez de expander la luz del evangelio o de la palabra de Dios,
comenzaron a opacarlo simple y sencillamente porque había cosas dentro de la palabra que no les convenía que el pueblo supiera. Pero, ¿qué es en sí oscurantismo? Bueno, la definición más básica la estamos viendo ahora mismo en pantalla y dice que es la práctica deliberada de evitar que determinados hechos y conocimientos sean difundidos a la población. En este caso se refiere a la palabra de Dios. Histórica e intelectualmente tienen dos sentidos comunes. El número uno es restricción u oposición a la difusión del conocimiento al público. Y número dos es la oscuridad deliberada, un estilo abstruso, o sea, de difícil comprensión, caracterizado por una deliberada vaguedad, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, el oscurantismo se encargó de suprimir o de tener cautiva la verdad de la palabra de Dios, que es precisamente lo que los reformadores sacaron a la luz, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo los expositores nos van a hablar de estos principios, como el más famoso de todos, que sería sola escritura. Pero antes de ver lo que ellos nos digan, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, que es todavía más importante, ¿sí? Para comprender esto. Y la palabra de Dios nos dice que aquello que estaba cautivo era la verdad, ¿sí? En Romanos 1, 17 al 18 vemos al apóstol Pablo diciéndonos lo que es precisamente el corazón de la reforma, esta verdad que Martín Lutero comprendió y llegó a defender y a sacar a la luz, y fue lo que fue casi el inicio de toda esta lucha por la verdad, ¿no? Y nos dice así la palabra de Dios, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, esta cuestión del oscurantismo que nosotros vimos, que se supone que sea el ejercicio de ocultar la verdad o información importante a la población, vemos como la misma palabra de Dios nos dice que esto es algo que el ser humano hace, ¿sí? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿sí? Ahora, ¿cuál verdad? ¿La verdad de Martín Lutero, la verdad de Juan Calvino, la verdad de John Wesley? No, ellos fueron simple y sencillamente seres humanos. Se refiere a la verdad de la palabra de Dios. Estos hombres y mujeres que durante toda la historia del cristianismo han defendido el evangelio y la palabra de Dios, no lo han hecho defendiendo sus propias ideas, sino defendiendo la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que en esta imagen ponemos la Biblia como la parte central de toda esta historia, ¿sí? Y aquí dice que los seres humanos iban a hacer lo posible por detener con injusticia la verdad, y en este caso, por desgracia, la iglesia misma fue la que, por cuestión de ambición política y económica, poder político y económico, detuvo la verdad por más de 1000 años. Y el evento histórico de la Reforma Protestante es precisamente la liberación de esa verdad a través de que la palabra de Dios se puso en manos del pueblo, ¿sí? Una más y le doy ahora sí lugar a nuestros oradores. Dice el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, esta historia no se trata más que de una cosa, que la verdad del evangelio, que la verdad de que Jesucristo es el único medio de salvación para el ser humano, es lo único que aquí vale la pena resaltar. Nosotros somos más que portadores de esa verdad, los reformadores fueron más que portadores de esa verdad, y por eso nosotros queremos aquí enfatizar que esta historia se trata de que la verdad de la palabra de Dios salió a la luz. Así es. Entonces, y el mismo Lutero lo dice en una de sus frases famosas, dice, es mejor ser divididos por la verdad que estar unidos por el error, ¿sí? Mucho se le acusa a la Reforma Protestante o a los reformadores de haber causado una división en la iglesia, pero queremos nosotros enfatizar el punto de que la intención de Lutero nunca fue realmente dividir la iglesia, separar la iglesia, sino él quería reformar la iglesia, pero por cuanto él no fue escuchado y al contrario prácticamente fue expulsado, entonces por eso vino una división. Pero esta frase explica muy bien
que en este caso la división es válida, ¿sí? Él dijo, es mejor ser divididos por la verdad que estar unidos por el error. Ahora sí, vamos a ir viendo, aquí le voy a dar lugar al pastor Misael Rodríguez para que pueda explicarnos un poco. Misael, ¿podrías comenzar a explicarnos desde dónde comienza la Reforma Protestante? Porque mucha gente piensa que la figura central y más importante es Lutero, pero en realidad hubo algunos pre-reformadores que hicieron mucho antes, que hicieron y dijeron mucho antes de que incluso Lutero llegara a estar en el, digamos, en actuación, ¿no? Entonces, Pastor Misael, ¿te gustaría comenzar con tu parte y hablarnos de algunos de estos reformadores? Gracias, Gus, y gracias a toda la audiencia. Ya hemos alcanzado 12 naciones y 3 continentes. Es una bendición poder estar llegando a tantas personas en esta hora y les agradezco de todo corazón a todos los que han tenido la gentileza de conectarse. Mi nombre es Misael y he sido pastor por unos 30 años y también profesor de varios seminarios e institutos bíblicos. Y actualmente soy el pastor del Ministerio Hispano de la iglesia Hillcrest Baptist Church aquí en el estado de Texas, y también enseño para la Universidad Bautista de Luisiana. Bueno, como bien ha dicho Gus, me corresponde hablar de los pre-reformadores, o lo que algunos historiadores llaman también proto-reformadores, porque ellos iniciaron la reforma antes de que Lutero clavara sus 95 tesis en la catedral o en el castillo de Gutenberg. Fueron hombres que algunos de ellos dirigieron movimientos disidentes y otros no, pero ellos siempre trataron de mantener puras las doctrinas bíblicas y apostólicas, a diferencia del oscurantismo que ha mencionado Gus, ¿verdad? Que fue un oscurantismo oficialista que imperaba en la época que a ellos les tocó vivir. Para ir entrando en materia, mis hermanos, quiero destacar que los evangélicos en la actualidad cometemos un error histórico muchas veces y de interpretación. Es un doble error, histórico y de interpretación, cuando le llamamos a las doctrinas que generalmente profesamos en nuestras iglesias, doctrinas reformadas o doctrinas de la Reforma, porque la realidad es que estas doctrinas impulsaron la Reforma Protestante de 1517, pero son doctrinas neotestamentarias, más bien doctrinas apostólicas o doctrinas bíblicas. Entonces, lo que les quiero decir es que las doctrinas que enarboló la Reforma son las doctrinas de los apóstoles y siempre fueron mantenidas por la iglesia fiel, por la iglesia verdadera, que veía cómo grandes grupos de feligreses se apartaban de la verdadera iglesia para unirse a un movimiento oficialista que mezclaba la verdad bíblica con las tradiciones paganas. Lo que sucedió con la iglesia fiel y las doctrinas apostólicas es más o menos lo mismo que sucede con una carrera de autos, ¿verdad? México corrió su Grand Prix de Fórmula 1 hace apenas unos días, y si usted está allí en la pista, en el escenario, hay un momento en que usted no ve los autos, los puede escuchar, sabe que están ahí, pero no los ve. Estos proto-reformadores o pre-reformadores y los movimientos que ellos dirigieron y las doctrinas que ellos creyeron, hay ciertos momentos de la historia en que no los podemos ver con mucha claridad, pero estaban ahí, nunca dejaron de estar ahí, porque el Señor Jesucristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de la iglesia. Y aunque el Hades trataba de cerrar sus puertas para que la iglesia no penetrara en su avance hacia la segunda venida del Señor, la iglesia siempre mantuvo esas puertas abiertas y continuó avanzando. Entonces, cuando un evangélico en la actualidad llama a estas doctrinas, doctrina reformada o teología reformada, comete un error de interpretación, porque estas doctrinas ni las crearon ni las descubrieron los reformadores. Son doctrinas bíblicas que nunca desaparecieron. Y es un error histórico porque da la impresión de que surgieron en el 1517. Si usted llama a estas doctrinas reformadas,
le da un argumento al oficialismo que se separó de la verdadera iglesia para hacernos creer que fue al revés, que fuimos las verdaderas iglesias las que nos separamos de la iglesia oficial. Esta idea no le resta ningún valor a la protesta de Lutero en 1517, porque las doctrinas que en la actualidad sostiene la verdadera iglesia, en la época previa a la reforma eran como luces aisladas. Estaban alumbrando, pero cada uno por su lugar. El gran mérito de Lutero, de Calvino y de los otros reformadores fue que pusieron todas estas luces juntas. Entonces su luz se hizo más brillante, más visible, y por eso se pudieron alcanzar a muchas más personas. El primero de los pre-reformadores es Agustín de Hipona, o también se le conoce como San Agustín. Es curioso porque la Iglesia Católica le reconoce como el padre de la Iglesia Católica, mientras que los protestantes entienden que Agustín fue el autor intelectual de la reforma protestante, y ciertamente lo fue, hermano. ¿Por qué decimos esto? Sí, Fíjense, Misael, Agustín. perdón, antes de que continúes, ¿puedo leer rápidamente la Adelante, mi hermano, sí. Sí, bueno, Agustín, yo voy a estar participando, leyendo las descripciones por aquellos que nos están quizás escuchando en un podcast, puedan saber un poquito más acerca de lo que están viendo, lo que ellos no pueden ver en pantalla, pero también por quienes están aquí podamos ver a cada uno de estos pre-reformadores, en este caso, con un poco más de detalle. Dice que San Agustín escribió numerosas obras teológicas como La ciudad de Dios y argumentos contra los donatistas, los pelagianistas y los maniqueístas. Sus escritos dominaron durante siglos la teología cristiana occidental. Ahora sí, pastor, cuéntanos un poco más acerca de Agustín. Sí, Agustín, como ustedes pueden ver en la gráfica que está presentando nuestro hermano Gustavo, desarrolló su obra entre el siglo IV y V. Estamos hablando de 12 siglos antes de la Reforma Luterana, ¿verdad? 1200 años antes de que Lutero clavara sus tesis allí. Ya en esa época tan remota en que ya la iglesia se estaba corrompiendo y la verdadera iglesia era cada vez menor y era mayor el grupo que estaba mezclando la Biblia con las tradiciones humanas, ya Agustín estaba hablando de la salvación solo por la gracia de Dios y a través de la fe, tal como lo enseña la Biblia y como después lo promulgó Lutero, ¿verdad? En sus 95 tesis. Esa frase que estamos viendo en pantalla y otra más que tenemos para ustedes, dice: ni la gracia de Dios sola, ni él solo, sino la gracia de Dios con él. Y la siguiente que dice: la gracia mueve a la voluntad, pero solo mediante una suave violencia que actúa de tal modo que la propia voluntad concuerda con ella, demuestran que la teología agostina era que la teología agostina de la salvación era una doctrina que se basaba firmemente en la gracia. Tenemos que reconocer que las declaraciones doctrinales de Agustín no fueron tan precisas como las que después hicieron Lutero, Calvino, o como las que tenemos las iglesias evangélicas actuales. Pero sin duda, Agustín sentó las bases teológicas de la protesta de Lutero. Y eso es bien importante, reconocer el papel fundamental que jugó Agustín en cuanto a la proto-reforma. Otro de los nombres que podemos mencionar es Pedro de Bruys. Él vivió en los primeros años del siglo XII y ahí Gus nos presenta la gráfica. Sí, Pedro de Bruys fue considerado un hereje francés por predicar doctrinas opuestas a las creencias sostenidas por la Iglesia Católica. Una multitud enfurecida le mató en el año 1131 y es considerado por muchos como un profeta de la Reforma Protestante. Sí, Pedro de Bruys dirigió un movimiento que se le conoció como los petrobrusianos. Por eso, y se le conoce como el profeta de la Reforma,
porque se opuso a la conocida doctrina de la gracia sacramental. ¿Qué dice esta doctrina? Que la salvación puede ser obtenida a través de los sacramentos. Por lo tanto, entendemos que Pedro de Bruys creía en la doctrina de la sola gracia. Importante también que él se opuso a la veneración de las reliquias religiosas como la cruz. Además de Pedro de Bruys, tenemos a 3 reformadores más. Estos 3 reformadores que vienen a continuación, Pedro Baldo, John Wycliffe y también John Hus, ellos centraron sus enseñanzas en una línea que sostenía que solo la Biblia, es decir, solo la Biblia y no la Biblia más las tradiciones o las autoridades humanas, son nuestra norma de fe y práctica religiosa. Le voy a pedir a Gus que nos presente al primero de ellos, a Pedro Baldo. Pedro Baldo fue un comerciante francés que donó sus riquezas a los pobres y se convirtió en un predicador itinerante. Su práctica de nombrar ministros y predicar sin permiso acarreó críticas y luego la excomunión. Impulsó el movimiento de los pobres de Lyon, esto en Francia, y también conocidos como los valdenses. Pedro de Baldo, como ustedes pueden ver en la gráfica, también vivió en el siglo XII y tenía entre sus creencias y prácticas conformarse a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Debido a ello, fíjense, Pedro de Baldo leía la Biblia en su idioma vernáculo y enseñaba la Biblia en el idioma vernáculo y no en el latín. ¿Cuál era su argumento? Jesús y los apóstoles le hablaron al pueblo en el idioma que ellos entendían, no en un idioma que ellos no pudieran entender. También los valdenses se negaron a aceptar la autoridad de las escrituras. No podemos tener escritura más autoridad humana ni escritura más tradición. Eso es lo que decían los valdenses 400 años antes de que se concretara la reforma luterana. Creían también en el sacerdocio universal de los creyentes, que es una doctrina que impulsamos todos los grupos evangélicos. Fíjense que entre los valdenses, las mujeres y los laicos podían enseñar y podían predicar. Y otro aspecto interesante en cuanto a la teología pre-reformadora de Pedro de Baldo es que se oponía a la doctrina del purgatorio. El siguiente pre-reformador o proto-reformador se le conoce como el lucero de la mañana de la Reforma, y voy a pedir a Gus que nos presente a John Wycliffe. Sí, John Wycliffe, traductor, teólogo y reformador inglés de origen judío, fundó el movimiento de los Lollardos y fue una de las primeras personas en realizar una traducción de la Biblia del latín, conocida como la Vulgata Latina, directamente a una lengua vernácula, en este caso el inglés, en 1382. John Wycliffe, bueno, como dije, es el lucero de la mañana de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Como ustedes ven, él vivió unos 200 años antes de la Reforma. Y ya a partir de John Wycliffe comenzaron a tomar mucho poder los fuegos reformadores. John Wycliffe tiene una gran similitud en su teología con el pensamiento de Lutero, Calvino y el resto de los reformadores del siglo XVI. Por cierto, digo John Wycliffe y no John Wycliffe, como aparentemente debería sonar, pero la manera correcta de pronunciar el apellido es así, John Wycliffe. Él escribió un libro que lo tituló La veracidad de las Sagradas Escrituras. Desde 1378, ya John Wycliffe estaba declarando que la Biblia es la máxima autoridad eclesial y está por encima de las tradiciones de los papas y de los concilios. Y un poco después escribió un libro llamado La Iglesia, y él afirmó allí el concepto de Agustín, por eso decimos que Agustín es el autor intelectual de la Reforma,
este concepto que ha sido rescatado por todas las iglesias protestantes y evangélicas, que dice que la iglesia es el cuerpo invisible de Cristo, formado por los verdaderos creyentes y que tiene una expresión visible en esta tierra en la cual conviven juntas el trigo y la cizaña, y que por lo tanto no admite ninguna otra autoridad o cabeza que no sea nuestro Señor Jesucristo. Y termino con John Hus. John Hus. Perdón. Les voy a pedir que por ahí alguien todavía tiene su micrófono prendido y no lo puedo ubicar. José Cruz, es el hermano José Cruz. Sí, por favor, hermano, poner su micrófono en mudo, por favor, que nos está distrayendo bastante. Y bueno, vamos con John Hus. Él nace en el seno de una familia de campesinos pobres, demostró tener piedad y fervor religioso desde su infancia, escritor de una gran obra denominada Ecclesia, detallando sus mayores discrepancias contra el sistema católico imperante en esa época. Como ven, estos tres últimos reformadores que he mencionado, gracias José por silenciar tu micrófono, Pedro Baldo, John Wycliffe y John Hus se centraron en un punto muy importante, la sola Biblia, esa sola Biblia que después Lutero sistematizó en su protesta o reforma en el siglo XVI. En este libro que escribe John Hus, La Iglesia, que como ustedes pueden ver tiene exactamente el mismo título que el que escribió John Wycliffe. Estamos hablando de 1413, estamos hablando de 104 años antes de la Reforma. En esa obra, al igual que Agustín y Wycliffe, Hus declaró que la Iglesia es la suma de todos los elegidos a través de toda la historia, lo que conocemos hoy como el cuerpo místico de Cristo, y por lo tanto solamente Jesús es su cabeza. De esta manera Hus volvía a excluir la posibilidad de que el Papa fuese la cabeza de la Iglesia. Gus, ¿quieres poner la frase tan anecdótica de John Hus que nos habla mucho de sus convicciones acerca de la Escritura, por favor? Seguro. Dice esta frase: busca la verdad, escucha la verdad, aprende la verdad, ama la verdad, di la verdad y defiende la verdad hasta la muerte. Para John Hus, la verdad era la Biblia, no la Biblia más las tradiciones o no la Biblia más las autoridades eclesiales. Él, al igual que Wycliffe, concluyó que la expresión visible de la iglesia en la tierra es la mezcla de creyentes con no creyentes y que incluso las más altas autoridades eclesiales podrían encontrarse entre este grupo de no creyentes. Por eso al comenzar, perdón. Sí, me llama mucho la atención aquí, Misael, un aspecto de lo que dice la frase, porque él termina diciendo y defiende la verdad hasta la muerte, porque precisamente él termina en la hoguera, ¿no? Y es por defender la verdad. Él, digamos que en su tiempo fueron algunas circunstancias que favorecieron a Lutero, como por ejemplo la invención de la imprenta, de lo que nos va a hablar un poquito más Jorge, permitió que digamos, su movimiento avanzara rápidamente, ¿no? Hus, 100 años antes de Lutero, no tuvo esa, digamos, ventaja en términos de la cuestión de la comunicación y termina en la hoguera precisamente porque era más fácil apagar aquel movimiento, ¿no? Y muy interesante lo que él dice al final. Él da una especie de profecía en donde dice: hoy están matando a un ganso, pero 100 años más adelante, 100 años, de aquí a 100 años va a venir un cisne cuya voz no va a poder ser apagada, ¿no? Entonces, hay escepticismo en cuanto a esta frase de Hus, mientras él estaba siendo condenado y quemado en la hoguera, pero es interesante ver cómo Dios opera, ¿no? Y no es realmente que estos seres humanos imperfectos y llenos de errores como todos nosotros están siendo simplemente utilizados por el Espíritu Santo de Dios para que Dios cumpla sus propósitos eternos en la historia del ser humano
con el propósito final de redimirnos a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, eso quería nada más comentar por ahí. Me llamó la atención al final de la frase de Huss. Gus, para concluir entonces, es por eso que no debemos decir a estas 5 solas o 3 o todas las que queramos incluir doctrinas reformadas, porque como ustedes ven, desde 1200 años antes de que Lutero clavara sus 95 tesis, ya había teólogos que estaban sistematizando estas doctrinas y las defendieron incluso al precio de su sangre. Fueron las doctrinas de la Reforma, pero más que todo eso son las doctrinas apostólicas que están incluidas en las páginas del Nuevo Testamento. Gracias, mis hermanos, y demos lugar al próximo panelista. Muchísimas gracias, Pastor Misael. Ha sido una bendición que nos compartas acerca de los prerreformadores. Y bueno, vamos ahora sí al meollo del asunto, ¿no? En términos históricos, lo más candente, ¿no? Lo que sucede ya realmente en los tiempos de Lutero. Y para esto vamos a tener al administrador de empresas, de hecho, y docente, Jorge Paneso de Colombia, que nos va a traer a la presentación de los tiempos de Lutero. Jorge, ¿estás por ahí ya? Ya ¿Te estoy listo gustaría acá, saludar, Gustavo. presentarte, a decirnos unas palabras breves antes de comenzar con tu presentación? Muchas gracias, Gustavo, Misael, Willy y todos los que nos escuchan. Es un placer estar con ustedes compartiendo en esta noche. Mi nombre es Jorge Iván Paneso, soy docente del SENA aquí en Colombia, apasionado de la teología, apasionado de la palabra de Dios. Para mí es un privilegio acompañarlos con este tema, consciente de el enorme contenido que trae esto en relación con Martín Lutero. Entonces voy a dar inicio al tema, ¿cierto? Importante primero, quiero contar una anécdota. Hay un personaje que es un predicador de la Edad Media llamado Johann Geiler. Algo que decía Gus ahora de las frases del ganso. Este hombre también, ante el emperador Maximiliano I, dio su último mensaje. Y en su último mensaje dijo estas palabras: puesto que ni el Papa, ni el emperador, o los reyes o los obispos están dispuestos a reformar nuestra vida, Dios enviará un hombre con ese fin. Abrigo la esperanza de ver ese día, pero soy demasiado viejo. Muchos de ustedes lo veréis, y cuando llegue el momento os ruego que penséis en estas palabras. Tremendo esto. John Geiler murió en 1510, o sea que no alcanzó a ver a Lutero poner las 95 tesis, pero premonitoria estas palabras de este predicador de la Edad Media. Yo quiero primero que todo entrar en contexto, y para eso pues vamos a mirar algunos aspectos importantes para poder comprender lo que pasó en los tiempos de Lutero. Primero quisiera como considerar el contexto político. Para esto sería muy importante tener en cuenta a Federico el Sabio. Gus tiene ya la presentación de Federico el Sabio. Nos va a contar quién es este príncipe de Sajonia, que es muy importante. Bien pueda, Gus. Sí, claro. Federico el Sabio fue un príncipe elector de Sajonia, conocido por fundar la Universidad de Wittenberg. Federico actuó desde un segundo plano. Lutero y la Reforma contaron con él como un leal protector cuando, entre comillas, secuestró a Lutero y lo escondió en el castillo de Warburg. Correcto. Entonces, Federico Sabio es un personaje muy importante para la Reforma como protector de Martín Lutero. Y en ese mismo contexto político quiero mencionar a otro personaje que es el emperador Carlos V, emperador del Imperio Sacro Romano Germánico y también conocido como Carlos I, rey de España. Este emperador tiene un significado bien interesante porque cuando Lutero tiene que compadecer a la Dieta de Worms, este emperador por primera vez va a estar ante él y tiene apenas 20 años. Es un joven emperador que va a estar frente a Martín Lutero con enorme responsabilidad. Entonces es importante entender este contexto político de la Reforma. Después quisiera hablar un poquitico del contexto sociocultural y para esto me voy a remitir primero a mencionar un hecho trascendental y fue la historia de Johannes Gutenberg. No sé si Gustavo tiene ahí algo de Johannes Gutenberg. No nos alcanzó el tiempo de hacer la imagen de la imprenta.
Lo Bueno, siento. vamos a contar el detalle. En 1440, Johannes Gutenberg, alemán, inventa la imprenta. Esto es un hecho trascendental para la Reforma, un momento paralelo impresionante en un momento histórico muy significativo. Gutenberg tiene la posibilidad de imprimir 180 Biblias en latín, en su imprenta, y es un hombre que tiene mucho que ver con la Reforma. Él tenía una frase, voy a mencionar una frase de Gutenberg que me parece interesantísima, dice: la imprenta es un ejército de 26 soldados de plomo con el que se puede conquistar al mundo. Gutenberg será importantísimo, pero también quiero resaltar que en el año 1500 había más o menos 210 imprentas ya, 73 en Italia, 51 en Alemania, 39 en Francia, 24 en España, o sea, 210 imprentas. Y hay algo muy importante que tenemos que comprender en este contexto sociocultural, y es aquí donde entramos a la figura de Erasmo de Rotterdam. Gus nos puede, por favor, comentar acerca de Erasmo. Claro. Ok, ahora mismo comparto. Ok. Erasmo de Rotterdam fue uno de los humanistas más importantes y es considerado un pionero de la Ilustración europea. Sus ideas humanistas tuvieron una gran influencia en los acontecimientos de la Reforma de su tiempo. Bueno, quiero como hacer un paralelo aquí, un paréntesis con Erasmo de Rotterdam y contar algunos detalles de él. Erasmo de Rotterdam era hijo ilegítimo de un sacerdote católico con una mujer lavandera. Fue un hombre que tuvo la posibilidad de estudiar y de escribir libros muy importantes gracias a la misma imprenta. Tal vez se dice que fue uno de los hombres bestseller de la Reforma. Llegó a publicar 300,000 copias del Nuevo Testamento en griego y más de 750,000 libros de sus propios escritos. Uno de sus libros más famosos es el Elogio de la Locura. Pero en lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento es fundamental, porque aquí hay un hecho que quiero resaltar. Erasmo de Rotterdam pertenece a esa generación que se llamaba del Nuevo Saber y que buscaron en los clásicos griegos y romanos la oportunidad de desentrañar esa verdad que el oscurantismo había tapado. Parte de eso fue su traducción del Nuevo Testamento en griego, en el cual se apoyó Martín Lutero para hacer su traducción al alemán del Nuevo Testamento. La figura de Lutero es muy interesante. Quiero mencionar una frase de uno de los escritores de la historia del cristianismo, que es muy importante, el inglés Paul Johnson, donde dice que la tinta de la imprenta era el incienso de la Reforma protestante. Y yo diría que no solamente de la Reforma protestante. Hay que tener en cuenta de que este periodo se caracteriza también por el Renacimiento, que es otro punto importantísimo. Hay una pintura muy conocida, no sé si algunos de ustedes la han visto, que se llama La Escuela de Atenas. En esta pintura Rafael retrata a la filosofía griega, pero en especial pone en la mitad a Aristóteles y a Platón. Y lo interesante, si ustedes tienen la oportunidad después de mirar la imagen de la pintura, es que Platón aparece con el dedo hacia arriba y Aristóteles aparece con el dedo hacia abajo. Y eso significaba algo muy importante, porque hablaba de esa lucha que se presentaba entre la fe y la razón. Y eso que despertó el Renacimiento. O sea, que no solamente tuvo que ver con la Reforma, no solamente tuvo que ver con el Renacimiento, sino tengamos en cuenta que también tuvo que ver con el descubrimiento de América. O sea que hay hechos muy interesantes que marcaron ese siglo en especial. En el contexto religioso aparece una figura muy interesante y realmente Lutero se vio cara a cara con dos papas, León II o Julio II, perdón. Agradecería a Gus que nos leyera sobre Julio II. Ah, no tenemos a Julio II, tenemos al Papa León X. León X, dale, bien pueda, está bien. La persona que estaba realmente en la silla papal al momento de darse el estallido en sí de la Reforma, ¿no? Correcto. Y León X fue en sí el Papa número 217 de la Iglesia Católica de 1513 a 1521, en tiempos de Lutero.
Agobiados por los estados pontificios por la cada vez más abultadas medidas fiscales, el Papa recurrió al recurso de la venta de indulgencias, elemento político-religioso que hizo detonar la reforma protestante. Correcto. Entonces, yo quisiera como mencionar un poquitico a Julio II para aclarar el contexto. Cuando Lutero experimenta su conversión y es impactado profundamente por las cosas espirituales, él tiene la oportunidad y es comisionado para llegar a Roma y va en la época de Julio II. Julio II era un papa muy interesante porque era un papa guerrero con armadura y todo, que salía a luchar y a defender los territorios pontificios. Pero también cuando Lutero llega a Roma, lo que se encuentra le impacta profundamente, pero más adelante mencionaremos otro detalle en cuanto a esa visita a Roma. Bueno, quiero hablar del contexto financiero, que me parece también importante. Entonces ya vimos que el contexto sociocultural tiene que ver con la invención de la imprenta y el Renacimiento, que el contexto político tiene que ver con estas figuras que están ahí también, y el contexto religioso con estos dos papas, primero Julio II y después León X, y lo que significó lo que podríamos llamar esa amalgama entre la política y la religión y esos intereses económicos tan fuertes que marcaron y provocaron el estallido de la Reforma. Hay también un hecho bien interesante que encontré en torno a un personaje que de pronto no conocemos, o dos personajes que voy a mencionar en el contexto financiero, y es a un banquero que se llamaba Jacob Fugger. Y hace poco un escritor norteamericano hizo un libro sobre él y contaba que era casi tan rico como Bill Gates, Carlos Slim, el fundador de Facebook, juntos. Un hombre que tenía mucho dinero y mucho poder y prestaba dinero tanto a los príncipes como a los papas. Pero aquí es donde entra el terreno de las indulgencias. Para poder recaudar el pago a este banquero, la Iglesia Católica apeló a las indulgencias con la promesa de que el 50% era para cubrir los gastos de Jacob Fugger y el otro 50% era para la Iglesia. León X tenía una obsesión y era construir la Capilla Sistina. Hay una frase de un escritor que me pareció bien interesante: mientras lo más importante era reformar la Iglesia, León X solamente estaba interesado en reconstruir la Capilla Sistina. Y él comisiona a alguien también que es una figura bien interesante que tiene que encontrarse con Martín Lutero, que es Johann Texel, alguien que va a recaudar las famosas indulgencias. Y es aquí donde quiero ya entrar un poquitico en otro aspecto importante después de contextualizar pues los personajes que tienen que ver con Martín Lutero. Y es contar un poquitico la experiencia de Martín Lutero y su conversión. No sé si podemos tener ahí Gus, leer la diapositiva de Martín Lutero. Sí, bueno, tenía primero su biografía y luego la frase, pero está bien. ¿Querías la respuesta en la dieta de Worms? Yo pienso que cuando lleguemos allí, entonces retomamos la frase. Gus, podemos leer la biografía y ahora miramos la famosa frase de Lutero en la dieta de Worms. Ok, perfecto. Martín Lutero fue un teólogo y fraile católico agustino que concretó e impulsó la reforma religiosa en Alemania. Lutero exhortaba a la Iglesia a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que produjo una reacción de la Iglesia Católica y la subsecuente división de la Iglesia y de Europa. Correcto. Lutero era hijo de un minero. Su padre tenía 6 hermanos. Su padre hizo enormes esfuerzos para que Lutero pudiese ser abogado y estudió efectivamente derecho. Pero una experiencia que él tuvo en una noche en que hubo una tormenta y casi un rayo cayó sobre él, Lutero utilizó una expresión, se invocó a la Virgen Santa Ana y pidió que lo protegiera y se volvería monje. Y efectivamente tomó la decisión de irse de agustino, sacerdote agustino. Allí estuvo un tiempo y después fue comisionado, llevado a Wittenberg, donde empezó a funcionar como predicador, por así decirlo, predicador de la palabra e incluso profesor, ¿sí? Allí se doctoró también y empezó a estudiar teología. Después vamos a hablar un poquitico de la otra experiencia de Lutero, que es su visita. Lutero tiene la oportunidad, antes de ir a Wittenberg, de ir a Roma y quedar muy impactado con lo que estaba pasando allí.
Y cuando llega lo de las indulgencias y se quiere recaudar la plata a través de engaño, de miedo, de temor, Lutero reacciona publicando las 95 tesis el 31 de octubre de 1517. Es importante tener presente que estas 95 tesis tenían una intención en Lutero, era una invitación al debate. Fueron publicadas en la puerta, pero era más una intención de invitar al debate que otra cosa. Pero en esas indulgencias, Lutero, en esas 95 tesis, Lutero afirmaba cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la tesis 86, si el Papa León X estaba interesado en reconstruir la Capilla Sixtina y lo iba a hacer a través de las indulgencias, Lutero tiene que decir algo que el pueblo estaba diciendo. Dice, del mismo modo, dice Lutero en la tesis 86, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Esta frase, estas tesis de Lutero, se dice que fueron primero publicadas en latín, pero que sus amigos y discípulos las convirtieron en alemán, las pasaron al alemán y las divulgaron. Esto trajo toda una situación impresionante, una reacción tanto del papado, hasta el punto en que el Papa, en 1520, genera una bula, un documento especial donde Lutero, no solamente sus escritos van a ser quemados, sino que también él va a ser excomulgado, ¿cierto? Y entonces viene la famosa citación de Lutero a la Dieta de Worms en 1521, donde se reúne con Carlos V, que tiene 20 años, con los demás príncipes, con los delegados del Papa, y se le pide por favor que se retracte de sus creencias. Aquí es donde Lutero pronuncia una de sus más famosas frases. Gustavo, si la quieres leer, te agradezco. Claro. Lutero dice así, dice, su gran majestad y sus señorías buscan una respuesta simple. Bueno, en contexto lo que está diciendo Jorge es porque a él le pedían realmente, o sea, digamos, la lógica nos decía que si eran muchos escritos con obviamente muchísimas ideas y pensamientos de Lutero, él no podía dar una respuesta simple. Por eso le está diciendo, él comienza con esta, digamos, una especie de reclamo a la imposibilidad de lo que le pedían, ¿no? Entonces él dice así, dice, su gran majestad y sus señorías buscan una respuesta simple. Se la daré de esta manera, ni con cuernos ni sin dientes. Lutero, digamos que era muy alegórico para hablar, muy elaborados sus argumentos. Dice, pero esto es lo más importante y yo por eso lo quise resaltar aquí en azul. Dice, a menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara, y entre paréntesis él dice, ya que no confío ni en el Papa ni en los concilios, dado que es bien sabido que a menudo se han equivocado y se han contradicho, estoy obligado por las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y este quizás sea el corazón de su argumentación. Dice, no puedo y no me retractaré de nada, ya que no es ni seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy. Que Dios me ayude. Y recordemos que en contexto, pues él se está enfrentando al imperio más grande y poderoso de la época. Entonces esto es algo así, digamos, en comparación como un David contra Goliat, ¿no? Pero pues sabíamos que Dios estaba orando y Dios estaba de parte de su siervo que estaba defendiendo su palabra, ¿no? En este caso. Ahora sí, Jorge. Muchas gracias, Gus. Me parece muy interesante resaltar esta frase de Lutero. Se dice que la dieta de Worms duraba más o menos unos 4 meses, pero a Lutero se le dieron 2 días para presentar su defensa. Y en el primer día se le pidió que por favor se retractara y se le dio otro día más para que él pudiera exponer su respuesta, pero como se le exigía supuestamente, como dice acá, su gran majestad y sus señorías buscan una respuesta simple. ¿Qué respuesta la que da Lutero? A veces yo trato de meterme en el contexto de la historia cuando Lutero dice, ya que no confío ni en el Papa
ni en los concilios, dado que es bien sabido que a menudo se han equivocado y se han contradicho. Decir esa frase en un contexto donde la infalibilidad del Papa era algo tan sagrado para la catolicidad, y poder atreverse a decir que no confiaba ni en el Papa ni en los concilios. Y después, cuando expresa esta frase, que es el meollo, digámoslo así, de su contribución histórica al cristianismo: estoy obligado por las escrituras. No puedo ni me retractaré de nada, ya que no es ni seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy, Dios me ayude. Lutero sale de esta dieta de Worms con el temor incluso de que puede llegar a ser asesinado. Pero Federico el Sabio prepara un secuestro, lo retiene y lo protege y lo custodia durante mucho tiempo. Bueno, importante, el tiempo pasa con Lutero, esta situación se vuelve insostenible y ocurre otro hecho interesante en el año 1530. Es otra dieta, una dieta y a la vez una confesión. Una dieta se llamaba así más que todo por la convocatoria que hacía el emperador para definir asuntos muy importantes, y es la famosa dieta y la confesión de Habsburgo. Y en esta dieta entra otro personaje muy interesante, amigo personal de Martín Lutero. Fue llamado el reformador silencioso, un hombre muy brillante, muy inteligente, Philipp Melanchthon. No estuvo de acuerdo con Lutero en muchas cosas, pero apoyó mucho y construyó mucho entre él. Ambos escribieron incluso juntos. Entonces yo quisiera como leer un poquitico, Gus, acerca de Melanchthon para que también tengamos en cuenta este personaje de la Claro. Reforma. Felipe Melanchthon fue un erudito humanista universal y el colega más cercano de Lutero. Trabajó con él en Wittenberg. Juntos escribieron muchos escritos sobre la Reforma, así como reglamentos para el servicio de la escuela, la iglesia y la traducción de la Biblia. Jorge, perdón, estamos un poquito atrasados con el tiempo, entonces vamos a hacer algo. En vez de entrar a explicar las 5 solas, que es la última parte que te corresponde, vamos a darle lugar a Willy en cuanto termines con Correcto. Melanchthon, ¿ok? Correcto, Y sí. al final, cuando termine Willy, entonces volvemos y retomamos en sí ya como un módulo un poquito separado, lo de las 5 solas, ¿te parece? Correcto, está bien. Entonces vamos a terminar con una frase importante de la confesión de Habsburgo. Dice, también los luteranos enseñan que los hombres no pueden ser justificados ante Dios por sus propias fuerzas, méritos u obras, sino que son justificados libremente por causa de Cristo, mediante la fe, cuando creen que son recibidos en la gracia y que sus pecados son perdonados por causa de Cristo, quien por su muerte ha hecho satisfacción por nuestros pecados. Esta fe de Dios imputa para justicia ante él. O sea, mire qué resumen tan brillante de lo que es el evangelio para nosotros, incluso hasta nuestros días. Entonces aquí conecto con el pastor Misael y ver todo ese proceso que se remonta hasta siglos anteriores. Entonces, Gustavo, muchas gracias. Entonces podemos dar paso ya a Willy. A Willy, sí. Si están viendo en pantalla ahora el asunto de las 5 solas a las que yo me refería en mi comentario, y es precisamente, digamos, el resultado o la sistematización de lo que finalmente la Reforma trajo como una condensación de lo que iba a guiarnos en lo porvenir, ¿no? Y que debería de ser todavía lo que nos guía hasta el momento como cristianos evangélicos protestantes. Están viendo en pantalla ahora mismo la iglesia luterana de Islandia, que es una de las más grandes y hermosas del mundo. Y aquí escribimos las 5 solas, que serían sola escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe y solo para la gloria de Dios. Pero vamos a retomar el asunto de explicar un poquito más acerca de las 5 solas en una vez que Willy haya terminado su presentación. Y bueno, antes de seguir compartiendo el PowerPoint, me gustaría dar la bienvenida a Willy. Willy, ¿estás por ahí? Willy es periodista, pastor. Así es, mi hermano.
papá de otro teólogo. Bueno, es muchas cosas, Willy, pero me gustaría que él se tomara un minuto para presentarse y entonces procediera con su presentación acerca de los post-reformadores. Bienvenido, Willy. Muchas gracias, mi hermano Gustavo. Muchas gracias también, hermano Jorge, por tan excelente ponencia, hermano Misael también. Verdaderamente yo estoy fascinado y bueno, todo sea para la gloria de Dios. Creo que en el contexto en el que estamos tratando la reforma protestante, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Y considero que, pues, en ese contexto que estamos tratando, y déjenme poner acá de una vez mi cronómetro para respetar el tiempo de ustedes y también el tiempo de las personas que nos hacen y nos dan ese privilegio de acompañarnos. Únicamente quisiera introducirme. Primero, pues soy de Guatemala, como tú decías, ¿no? A un inicio, y esto pues es una bendición para mí, ya que por acá tenemos muchas bendiciones en cuanto al tema del protestantismo de la iglesia cristiana. Hay muchos matices, hay un gran abanico de situaciones con respecto a la iglesia cristiana, pero eso lo vamos a tratar en algún otro momento. Quisiera entonces pasar directamente al tema de lo que nos atañe, lo que nos tiene acá. Pero antes quiero poner en contexto algo. Cuando la reforma protestante estaba justamente en esa situación en la que la dejó el hermano Jorge Iván, a inicios del siglo XVI precisamente, las cosas eran pues muy distintas de lo que son hoy. De hecho, en aquel entonces, casi toda Europa estaba dividida en pequeños reinos. Y en ese contexto es donde precisamente es coronado el rey Carlos V, quien tiene un papel importante en el tema de la reforma. ¿Por qué? Porque en un momento él trató de poner una línea intermedia, una paz de conciliación entre la iglesia protestante y la iglesia católica romana. Pero lamentablemente también él estaba siendo asediado por la guerra con Francia y también la invasión de los otomanos, que pues los que conocen historia saben toda la repercusión que trajo la invasión otomana o musulmana hacia Europa en ese entonces, en esos siglos. Pero resulta que en todo ese revuelo de situaciones, en el año de 1520 se publican 3 libros de Lutero que terminaron de enfurecer a la iglesia de Roma. Y entonces es ahí en donde el Papa León X lo termina de excomulgar. Lutero, propio de su carácter, no se quedó callado, como muchos protestantes hoy en día, ¿no? Por eso somos protestantes. No nos quedamos callados, ¿cierto? No cuando Entonces, la verdad está en juego. Claro. Entonces él contestó mediante el durísimo libelo. Un libelo es un escrito donde se calumnia o se denigra a una persona o a una idea, a una institución. Y ese libro era titulado Contra la bula del anticristo. O sea, Lutero trató al Papa León X como el anticristo. Bueno, han habido muchos anticristos en la historia, ¿no? Así que todo ese clima de hostilidades y persecución lo tomó Carlos V, quien pues trató por más que pudo, pero no logró resolver ese conflicto. Todo este tema trajo en el año de 1526 la primera dieta de Spira, que luego en el año de 1529 se hizo una segunda, luego se hizo en 1530 otra dieta, hasta llegar al año 1555, en donde se hace una tercera dieta llamada la dieta de Augsburgo. Por razón de tiempo, no podemos extendernos en este tema. Sin embargo, en esta dieta, en esta reunión, si lo queremos ver así en términos más simplistas, se firma la paz de Augsburgo, se conoce como la paz de Augsburgo, en donde pues se declara al final voy a ponerlo en estas palabras, una tregua entre el catolicismo y el protestantismo y la libertad de poder ejercer la religión o el credo que se quería a partir de ahí. Ahora, hubo algunas consecuencias tanto positivas como negativas a raíz de esta firma de la paz de Augsburgo. Se reconoció la legitimidad de las religiones protestantes luteranas en los estados alemanes. Se le dio a los príncipes la libertad de practicar la religión que ellos eligieran.
no hacía los súbditos quienes debían adoptar. Oigan, esto es bien interesante porque eso después va a jugar un papel importante en el calvinismo y en el luteranismo. Entonces, los súbditos debían adoptar la religión de su príncipe o emigrar a otro estado. Esa disposición se conoció como la cuius regio. Luego, el emperador Carlos V, pues a raíz de todo esto quedó debilitado y como consecuencia tuvo que abdicar o entregar a su hermano Fernando II el control del Sacro Imperio, y quien también al año siguiente abdicó de la corona española en favor de su hijo Felipe II. Otra consecuencia que trajo esta firma de la Paz de Augsburgo fue que el papado desconoció a los emperadores elegidos por los príncipes protestantes. Por lo tanto, finalizó con la legitimación de la iglesia, que la iglesia realizaba del emperador del Sacro Imperio al coronarlo en el Vaticano. Carlos V fue a partir de ahí el último emperador coronado por el Papa. Ahora, si bien este tratado, esta firma de la Paz de Augsburgo, resolvió muchos conflictos a nivel institucional, no resolvió para nada las tensiones religiosas entre la población. Los enfrentamientos que ya existían entre católicos y protestantes se siguieron intensificando a lo largo del siglo hasta terminar en la Guerra de los 30 años en el siglo XVII. Sin embargo, a partir de ahí, pues empiezan a gestarse antes de los primeros 100 años de que Martín Lutero clavara las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Ya existían algunos movimientos, y más que o paralelamente referirme a personajes, también me voy a referir a los movimientos que surgieron a partir de ese estallido de la Reforma Protestante. Y quiero mencionar como primero, voy a mencionar los 4 y voy a ir detallando cada uno de ellos para poder tener a los hermanos con esta situación al tanto. A partir de ese entonces, surgieron 4 movimientos que hasta el día de hoy se mantienen. El primero de ellos fue el luteranismo. El segundo de ellos fue el calvinismo o las iglesias reformadas. El tercero fue la iglesia anabaptista o el movimiento anabaptista. Y por último, el movimiento anglicano. Posiblemente al final, si es que me da tiempo, voy a tocar muy por encima el tema de los husitas, que es un tema muy particular que también el pastor Misael tocó a un inicio del movimiento de Jan Hus. Pero los 4 movimientos reconocidos y principales son estos: luteranismo, calvinismo, anabaptismo y anglicanismo. Bueno, de estas ramificaciones voy a empezar entonces por el luteranismo. La iglesia luterana recibió su nombre, pues todos lo sabemos, ¿no?, de Martín Lutero, y fue tomando forma hasta que se consolidó después de 10 años de la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero. Aunque ni él ni los reformadores contemporáneos quisieron que se les designara como luteranos, el término apareció en 1519 y fue acuñado por los opositores de Lutero. Ellos hubieran preferido que se les llamara únicamente evangélicos por el movimiento que ellos querían de evangelizar a la población y volverla hacia la escritura. La división entre luteranos y católicos se hizo clara pues con el edicto de Worms, que ya estaba hablando hermano Jorge antes que yo, y eso condenó a Lutero y prohibió oficialmente a los ciudadanos defender o propagar las ideas reformadas. En el año de 1530 se le exigió a los luteranos que presentaran su confesión de fe ante el emperador de Augsburgo. En ese contexto, Felipe o Philip Melanchthon escribió la Confesión de Augsburgo, que fue leída ante la corte imperial el 30 de junio de 1530. El luteranismo entonces surgió como protesta contra la corrupción de algunos sectores del clero católico y la vida de lujos que entonces tenían los papas y toda la corrupción que había en el seno de la Iglesia Católica. Esos dispendios que llevaba la corte pontificia, además del famoso tráfico de indulgencias que existía en aquel entonces. El luteranismo se difundió rápidamente por Europa. Sin embargo, su postulación del libre examen de los textos bíblicos conspiró contra su unidad doctrinal y pronto se abrió en contradicciones y discrepancias que, con el tiempo,
dieron origen a numerosas confesiones protestantes, a pesar de los esfuerzos de sistematización que hizo el reformador francés, de quien ya hablaremos más adelante, Juan Calvino. Ahora, el luteranismo se expandió entonces ya a todo el mundo, y también voy a cortar por cuestión de tiempo, ¿no? Pero actualmente el luteranismo tiene entre 70 y 80, este dato es bien importante anotarlo, ¿no? Entre 70 y 80 millones de miembros, lo que lo convierte en el tercer movimiento protestante más grande del mundo después del anglicanismo y el pentecostalismo. También es la principal denominación protestante de Alemania. Voy entonces, mi estimado Gus, no sé si me haces favor de presentar ya al primer personaje de la posreforma que vamos a tener. Sí, por favor. Sí, y este es Ulrico Zwinglio. Él fue un líder de la Reforma Protestante y el fundador de la Iglesia Reformada en Suiza. Al estudiar las Escrituras desde el punto de vista de un entendido humanista, llegó de manera independiente a conclusiones similares a las de Lutero. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, Ulrico Zwinglio surge paralelamente, y eso también lo estaban hablando anteriormente, a la reforma de Lutero. Él desarrolló, de hecho, su propia versión de la reforma, y aunque ambos personajes se conocieron personalmente, nunca se lograron poner de acuerdo en el tema de la Cena del Señor. Y aquí entre nos todavía no se han puesto de acuerdo, ¿no? Aquí entre nos nada más. Bueno, la reforma se mantuvo independientemente en Suiza, pero fue Juan Calvino quien le dio forma y consolidó su doctrina y teología. John Knox, influenciado por Calvino, llevó la reforma a Escocia, su país de origen, en el siglo XVII, e inició la iglesia presbiteriana. En el siglo XVII el calvinismo se extendió por los Países Bajos y algunas regiones limítrofes de Alemania. Llegó a Francia, llegó a Inglaterra, Hungría, Lituania y Polonia. La emigración a Norteamérica llevó el calvinismo a los Estados Unidos, donde la mayor parte de los colonos puritanos eran calvinistas. Ahora, Juan Calvino es el personaje que después de Martín Lutero creo que tiene una gran importancia dentro del protestantismo. Él fue educado en el catolicismo, cursó estudios de teología, de humanidades y de derecho. Cuando tenía aproximadamente un poco más de 20 años, se convirtió al protestantismo y adoptó los mismos puntos de vista de Lutero, es decir, la negación de la autoridad de la Iglesia de Roma, la importancia primordial de la Biblia y la doctrina de la salvación a través de la fe y no de las obras. Pero lamentablemente estas convicciones también lo hicieron como blanco de ataque del catolicismo romano. Recordemos que en ese entonces toda esta convulsión ya había traído el movimiento de la contrarreforma, en donde aquí vuelve a aparecer precisamente Carlos V, quien terminó aliándose con el papado de Roma para perseguir a todo el movimiento protestante. A un inicio él quería poner un orden entre las dos, mediar entre las dos, pero después terminó aliándose con el catolicismo romano para perseguir y crear el movimiento de la contrarreforma. Ahora bien, cuando Ulrico Zwinglio muere en 1531, Calvino se había erigido en el principal dirigente del protestantismo europeo, capaz de hacer frente a la contrarreforma católica de la que venimos hablando. El calvinismo, exacto, mi hermano Edwin, los jesuitas, el calvinismo superó pronto en influencia al luteranismo, limitado al norte de Alemania y los países escandinavos. Hoy en día, cuestión de tiempo, ¿no? Quiero decir que se estima que hay unos 85 millones de calvinistas alrededor de todo el mundo. En el anterior eran entre 70 y 80 luteranos. Calvinistas tenemos entre unos 85 millones alrededor del mundo. Bien, no sé si entonces, Gustavo, me haces favor de presentar al siguiente personaje. Claro, y este es un rey, ¿sí? No necesariamente un reformador, pero sí Exacto, lo que él hizo trajo cambios que iban a repercutir precisamente con la fundación de los Estados Unidos mismos en el futuro. Entonces, por eso es muy importante mencionar a Enrique VIII como un personaje clave en esto. Bueno, entre los hechos más notables de su reinado se incluyen la ruptura con la Iglesia Católica y el establecimiento del monarca como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, lo que es la Iglesia anglicana.
la disolución de los monasterios y la unión de Inglaterra con Gales. Muchísimas gracias, Gustavo. Entonces, como lo decía nuestro hermano Gustavo, él no precisamente traía un contexto, un marco teológico como tal, sino que más que todo, este movimiento surgió a través de intereses políticos y personales del rey Enrique VIII, quien en el contexto de la Reforma Protestante separó a Inglaterra de la autoridad de la Iglesia Romana en 1534. Porque quiso anular su compromiso matrimonial con Catalina de Aragón, con la cual no había podido tener un heredero varón. Y lo hizo para casarse, de hecho, con Ana Bolena. Ante la negativa del Papa a esta petición, pues él decide convertirse en jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra para asegurar de esta manera la anulación de su matrimonio. En la actualidad, la rama del anglicanismo es conocida como la Comunión Anglicana y reconoce al arzobispo de Canterbury como su líder espiritual. Reúne unos 98 millones de fieles, la mayor parte de ellos en Gran Bretaña y el resto en países que fueron colonias británicas como Australia, Canadá, Sudáfrica y Nueva Zelanda. A pesar de sus diferencias con el catolicismo, tiene más similitudes con la Iglesia romana que otras vertientes protestantes, ¿no? Como el luteranismo y el calvinismo. Durante el reinado de Enrique VIII, Tomás Cromwell, su secretario de Estado, y Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury, establecieron las primeras estructuras doctrinales y litúrgicas del anglicanismo, y en 1539 promovieron la disolución de las abadías y monasterios católicos, confiscando todos los bienes que pertenecían a ellos. Pese a la ruptura con Roma, Enrique VIII rechazó los planteos más radicales del luteranismo. Por esa razón, el anglicanismo es considerado una forma, esto es interesante notarlo, una forma de cristianismo intermedia entre el catolicismo y el protestantismo. Quisiera pasar rápidamente al siguiente personaje, quien es Nemo Simons, mi hermano. Así es, sí, Nemo Simons, siendo un párroco de su aldea natal, se separó de la Iglesia Católica en 1536 para unirse a los anabaptistas pacifistas, después de estudiar detenidamente la Biblia y vivir un proceso de alejamiento de los dogmas católicos. Sus seguidores fueron conocidos como los menonitas. Muchísimas gracias, Gus. El tema del anabaptismo, que es la otra rama que surge del protestantismo, es bastante peculiar, muy particular y muy especial por varios factores. Hubo, por supuesto, una rama dirigida por Thomas Müntzer, quienes eran los anabaptistas radicales, eran esos anabaptistas revolucionarios que sí o sí querían imponer el anabaptismo en donde quiera que ellos fueran. Sin embargo, este movimiento, pues definitivamente fue adoptado al final por Menno Simons. Menno Simons, mucho más pacifista, de hecho, tomó esa postura y eso fue lo que ayudó al anabaptismo a consolidarse. Pero quiero que noten algo antes de continuar. Este movimiento se consideró como la tercera rama, como ya lo dije, y no se unió ni con los luteranos ni con los calvinistas. Este movimiento es fundamental para entender la libertad de conciencia, el pacifismo, el bautismo de adultos y la separación de iglesia y Estado que se promueve en gran parte del protestantismo de hoy. Este tema es fascinante, el tema de la separación de la iglesia y el Estado, el bautismo de los niños, de los adultos. Esto nos ha traído conflictos históricos, ¿cierto? De hecho, Willy, perdón que te interrumpa, pero de hecho, parte del problema comenzó cuando se amalgamó la iglesia y el Estado, desde Constantino. Entonces, todo este alejamiento de las verdades bíblicas y de la palabra de Dios y del verdadero cristianismo del primer siglo fue en parte por esa unión iglesia-Estado, que se restaura, por así decir, y se ejemplifica en su grado más amplio, yo creo, en la llegada de los puritanos a los Estados Unidos con Roger Williams, en la separación ya de lo que es el concepto en sí ya más formal de lo que es la separación de la Iglesia del Estado y el Estado, perdón, a través de la institución de la Iglesia Bautista acá en los Estados Unidos.
Pero bueno, eso lo hablaremos ya quizá en un programa posterior. Sí, es que esto está buenísimo, mi hermano. Sin Ujú. embargo, Martín Lutero y Ulrico Zwinglio, y de hecho Juan Calvino también, ellos creían que la reforma protestante sí tenía que estar ligada al Estado. Ese era el pensamiento de ellos, sí tenía que estar ligada al Estado y que las personas que vivían bajo ese Estado o reinado feudal, que eran reinados feudales en ese entonces, debían adoptar la religión del rey. Esto ya lo platiqué un poco atrás. Y esa era la razón precisa por la cual se bautizaba a los niños, porque de pronto si la herencia del protestantismo estaba porque el rey era protestante, entonces no había ningún problema con que el resto de niños que nacieran por herencia fueran protestantes. Así que como ya eran protestantes, solo se les bautizaba de niños porque no tenían que tener ninguna otra oposición. Por esa razón es que en ese contexto ellos bautizaban niños. Ahora, eso pues no era lo que se esperaba de la verdadera reforma, ya que precisamente era lo que siglos atrás había hecho Constantino, lo que tú ya platicaste, ¿no? Exactamente. Y estos movimientos anabaptistas empezaron a surgir con ese descontento, el cual tenía que ver pues con este bautismo de los niños, que era aceptado abiertamente por el luteranismo y el calvinismo. Muchos protestantes concebían que tanto la concepción como el bautismo debían nacer de la libre voluntad y no por la imposición de la iglesia, del Estado o de la familia. En otras palabras, por herencia, ¿sí? Además, la participación y unidad de los protestantes en las guerras contra los musulmanes generaba molestia en varios grupos que creían como fundamental las enseñanzas de Jesús. Y oigan esto, que hasta el día de hoy eso sigue siendo parte de la iglesia anabaptista, ¿no? Las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Todo eso fue dando forma a lo que a la postre sería la doctrina anabaptista. Una de esas primeras acciones de ellos fue que pidieron ser bautizados de nuevo o rebautizados, ya que pues de niños los habían bautizado sin siquiera preguntarles. Por esa razón la iglesia anabaptista, la etimología de la palabra anabaptismo quiere decir rebautizar o bautizarse de nuevo o ser bautizados de nuevo. Ok, Bueno, perdón que te interrumpa. Vamos a ir avanzando porque correcto. nos queda pendiente y voy a retomar eso yo en vez de Jorge, la cuestión de las 5 solas, aunque voy a dejar que Willy termine con los últimos 2 personajes de su parte, por cuestión del tiempo, porque miren, ya llevamos 1 hora y media y honestamente cuando una persona ve un programa y ve el horario que ya es más de 1 hora, ya a veces ni entran, ¿no? Y esto va a estar, por cierto, disponible. Vamos a tratar de hacer todo lo posible de que esté disponible mañana en nuestra página de YouTube de Mandato Cultural. Y si no, mañana, pues otro de los días por venir, ¿no? Pero sí vamos a ir cerrando para entonces poder, antes de que la gente se nos vaya, porque es muy importante que abordemos el tema de las 5 solas. Lo voy a hacer yo, ahora sí que abuelo de pájaro, pero le voy a dar oportunidad a Willy entonces de que tome un par de minutos para terminar con Calvino, que de hecho ya lo mencionó bastante. Y quizá nada más vamos a leer su Si quieres, ¿por qué no biografía. te vas directamente al siguiente, mi hermano? Sí, voy a solamente leer la biografía de Calvino, es más, Ok, la voy a leer y nos vamos a John Wesley, ¿te parece? sí, excelente, me parece. Ok. Bueno, Calvino ya lo vimos, ya hablamos de él, ya Willy nos habló bastantes datos sobre él y vamos entonces a pasarnos directamente a John Wesley. Dale, Willy. Muchísimas gracias, mi hermano. Ahora, ¿por qué razón es que yo tuve a bien tocar el tema de John Wesley? Bueno, a principios del siglo XVIII, y eso lo tengo que decir así de una manera muy rápida, el clima espiritual en Inglaterra era bastante frío. Fue la predicación de los clérigos anglicanos, como George Whitefield, y los hermanos Charles Wesley y John Wesley, lo que resultaría en el gran avivamiento de 1740, el cual se terminaría extendiendo por las Islas Británicas y las colonias de Norteamérica. Como consecuencia de este avivamiento, pues surge el metodismo. Me interesaba tocar la iglesia metodista. También se fundarían varias sociedades misioneras, se promoverían reformas en las sociedades como la abolición de la esclavitud, el fin del comercio de esclavos, la legislación sobre el bienestar infantil y otras reformas, ¿no? Después de la Revolución Americana, las congregaciones anglicanas en los Estados Unidos fueron reestructuradas. Ahora bien, para ir aterrizando, la influencia de Wesley cambió el destino de Inglaterra
para siempre. Gracias a la vigorosa actividad misionera de los metodistas, el movimiento se extendió rápidamente por los dominios del Imperio Británico, los Estados Unidos y mucho más allá. En el interior de este movimiento metodista, en la primera mitad del siglo XIX, Phoebe Palmer suscitó el movimiento de santidad, el cual fue posteriormente el vínculo entre el avivamiento wesleyano y el nacimiento del pentecostalismo, el cual a partir de 1901 se llegaría a convertir en la rama más grande de todo el protestantismo. Al día de hoy se estima que hay un aproximado de 300 millones de pentecostales en todo el mundo. Entonces, finalizo con este pequeño resumen. Al día de hoy, la iglesia protestante, partiendo de estas ramas que ya mencioné, el luteranismo, el anabaptismo, el anglicanismo, el calvinismo, al final las ramas que han surgido de ellas, por cuestión de tiempo no podíamos mencionar a la iglesia presbiteriana, al movimiento pietista, al movimiento puritano, al movimiento evangélico, al movimiento bautista, episcopal, etcétera. Pero al día de hoy, como protestantes tenemos ese gran legado de llegar a ser aproximadamente al día de hoy 800 millones de protestantes en todo el mundo, y esto para la gloria de Dios, mi hermano. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, Willy. Muy interesante la exposición de cada uno de ustedes. Les agradezco mucho haber sido tan concisos. Yo sé que los puse en un predicamento de poder decir tanto y tan valioso en tan poco tiempo a cada uno de los tres, pero 505 años en una hora. en una hora y media que llevamos ya, pero quedó bien. Vamos a decir en resumen que esto es algo muy conciso. Pueden usarlo ustedes como recurso para alguien que quiere o desea aprender más acerca de este tema de la reforma protestante. Pues ya ustedes pueden verlo ahí en un resumen en el cual ustedes pueden hacer su propia investigación de cada uno de los puntos que los hermanos han mencionado. Sin embargo, quería yo terminar, o más bien no queríamos terminar, sin mencionar la cuestión de las 5 solas, aunque sea rápidamente, porque déjenme decirles una cosa. Esta historia de la Reforma Protestante a veces se toma como una historia de división, y es así por lo que ya dije al inicio, la frase de Lutero donde decía es mejor estar divididos por la verdad, perdón, que unidos por el error, ¿no? Y sin embargo hay algo que debemos recordar nosotros, y yo tengo una experiencia que les voy a contar, una anécdota de por qué es importante lo que vamos a ver acerca de las 5 solas, porque es lo que realmente nos une a todos esos 800 y tantos millones que acaba de mencionar Willy. Estos 5 principios nos unen o deben unirnos como católicos, perdón, como cristianos protestantes. ¿Por qué? Porque es lo que es el compendio de las resoluciones o la sistematización de las ideas teológicas más importantes que surgieron de la Reforma Protestante y deben ser la base de toda nuestra, digamos, teología, de nuestra ortodoxia, etcétera. Entonces, estas 5 solas tienen que ver, si ustedes se fijan, con Dios, precisamente, porque es sola escritura. La palabra de Dios dice que es la verdad. Solo Cristo es Dios mismo encarnado. Sola gracia, Dios es el único que puede proveer esta gracia, porque es el único que la tiene de una manera pura y nos puede, simplemente Él puede decidir por su pura voluntad alcanzar al ser humano. Sola fe, incluso la fe nos es dada por Dios, aunque nosotros podamos ejercerla para depositarla en Cristo, pero la fe nos es dada. La Biblia habla de una medida de la fe que nos fue dada, y por ende todas estas cosas llevan a una sola conclusión, que es todo debe ser solo para la gloria de Dios, no la gloria de seres humanos, no la gloria de iglesias, no la gloria de ningún sistema, incluso religioso, de ningún tipo al que nosotros podamos llegar a pensar o concebir. Ahora, ¿qué son estas 5 solas? Bueno, rápidamente vamos a ver que la sola escritura nos dice que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Y aquí vemos algunas escrituras, de las cuales vamos a ver esta otra también en 2 de Timoteo 3:16. Todos la conocemos, la hemos recitado, memorizado, etcétera, desde que estamos en nosotros conociendo en nuestros primeros pasos como creyentes, como cristianos, de que
La escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos la verdad, para hacer lo que está, perdón, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Eso sería la sola escritura. Solo Cristo sería la segunda de las solas. Nos dice que la salvación se encuentra única y solamente en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero también aquí vemos en Hechos 4:12 como dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nos vamos ahora con sola gracia, y esto nos dice que la salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Y el pasaje más famoso de la Escritura para esto es Efesios 2:8 y 9, que nos dice, solo Dios salvó por su gracia cuando creyeron. Perdón, que solo Dios nos salvó por su gracia. Dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y estamos leyendo aquí de la versión Nueva Traducción Viviente, porque en realidad todos la hemos aprendido más de Reina Valera, que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Y sola fe nos dice que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Sí, para esto otra vez, Efesios 2:8-9 nos dice esto. Y vamos a ver lo que nos dice también Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y por último, todo esto se resume en soli Deo gloria, o solo para la gloria de Dios, que nos dice que el propósito de la salvación es que recibamos, perdón, de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Y para esto vamos a leer el Salmo 115 que dice, 115:1 que dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Entonces, mis hermanos, no sé si hay alguna otra, creo que no. Bueno, con esto queremos terminar nuestro programa. La anécdota que les quería contar es muy rápida. Hace no mucho tiempo, digamos, hace unos 2 años, uno de mis mejores amigos, casi mi hermano, estudiamos juntos la escuela bíblica y fuimos de misiones a África y a otros lugares. O sea, digamos, le estoy hablando en contexto, uno de mis mejores amigos me visitan en cierto periodo hace 2 años y me dice que ahora es parte de una iglesia que no voy a mencionar, pero es en realidad una secta, ¿sí? Y entonces yo sorprendido y todo tratando de saber pues cómo sucedió esto, fuimos a la escuela bíblica juntos, hicimos misiones por algunas partes del mundo y ahora me dices que eres parte de esta iglesia que yo te puedo decir con toda seguridad que es una secta. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, en mucho estira y afloja de yo tratar de convencerlo a él de que se había equivocado y lo que sea. Después de un tiempo de estar discutiendo nosotros por varias semanas, yo le hago esta pregunta y le digo, Jason, dime cuáles son las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Y saben cuál fue su respuesta? Él ni siquiera había escuchado de las 5 solas, a pesar de haber hecho la escuela bíblica. No sabía lo que eran las 5 solas de la Reforma Protestante y eso me ayudó a mí mucho a poder demostrarle a él que parte de su equivocación al haber caído en esta secta fue porque él desconocía su herencia teológica, lo que nos une a todos como cristianos, y ahí gracias a Dios pude yo irle demostrando cómo la nueva teología de su nuevo grupo realmente se alejaba cada vez más de estas 5 verdades, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy importante que nosotros podamos poner estos fundamentos que los reformadores, que Dios le dio la sabiduría y la gracia a los reformadores para poner en un compendio, para que sepamos lo que nos une y nos dejemos de enfocar en lo que nos divide, ¿sí? Porque muchas veces estamos hablando más de si la predestinación, de que si se pierde o no se pierde la salvación, etcétera, de que si arminianos contra calvinistas. Y es
es una cuestión que yo creo que puede llegar a ser una pérdida de tiempo, es cansado, es desgastante, etcétera. Por eso nosotros en Mandato Cultural nos hemos enfocado e intencionalmente somos un ministerio interdenominacional en el que no entramos realmente en temas de conflicto, en doctrinas que nos dividen, etcétera, sino más bien en aquellas cosas que nos unen. Y estas 5 solas son aquellas que nos unen, como protestantes, como cristianos evangélicos, como ustedes se quieran llamar, es lo que nos une. De hecho, nuestros expositores pertenecen a diferentes denominaciones y algunas de ellas muy diferentes, pero eso es intencional, porque nosotros quisimos integrar a un pastor pentecostal, a un pastor bautista, a un pastor, o sea, yo que digamos me puedo considerar a lo mejor interdenominacional. Ya no sé ni qué soy porque he estado en varias, pero mi pastor está aquí, sabe que soy bautista de corazón, pero la verdad es que yo he pasado por mucho y me ha llegado la convicción de que debemos enfocarnos más en aquellas cosas que nos unen y no en las que nos dividen. Entonces, por eso era tan importante para nosotros culminar este programa dando ese vuelo de pájaro por las 5 solas para que ustedes puedan también abrazar estas verdades, difundirlas y dejar de enfocarnos en aquellas cosas que nos dividen para que sí podamos avanzar, porque déjenme decirles una cosa, mis hermanos, y esto se los digo de corazón, estamos enfrentando un enemigo enorme, enorme, como ninguna otra generación en el pasado quizá lo ha hecho con esta cuestión del posmodernismo, el relativismo, ya saben todas las cosas que nosotros enfocamos en este ministerio. Para los que no saben, uno de nuestros enfoques es la batalla cultural. Precisamente compartimos el mismo apellido, ¿verdad? Somos Mandato Cultural y nuestro enfoque es ese, el poder presentar la verdad del evangelio con gracia, con sabiduría, con estrategia, etcétera. Pero hermanos, yo les animo y queremos que este programa se quede grabado y concluyamos con esta cuestión de enfocarnos en aquellas cosas que nos unen en vez de aquellas en las que nos dividen. Sí, y por último quisiera darle la palabra a mi pastor Misael para que él cierre, porque él tiene un mensaje que puede quizá también funcionar como un cierre y que podamos así terminar el programa. Pastor, tienes unos minutos. Mis hermanos, bien agradecido a Gustavo por haber tenido esta idea, a mis hermanos Jorge y Willy por su aporte tan valioso. Y de estas 5 solas, hay una de estas 5 solas que es la matriz de todo lo que se ha hecho a nivel de reforma y a nivel de traer el evangelio otra vez a sus raíces, y es la sola escritura. La Biblia dice en Isaías 8:20 de la siguiente manera: a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido. Yo no sé cuántos de ustedes son pastores o maestros de escuela dominical o profesores en seminario, etcétera. Pero hermanos, concentrémonos en predicar la Biblia, la sola escritura. Los teólogos tienen un lugar importante en nuestro aprender. Los reformadores tienen un lugar único en la historia. Pero la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero solo la palabra del Señor permanece para siempre. Y así quiero terminar. Enfoquémonos en predicar, enseñar y sobre todo vivir conforme a la ley y al testimonio. Y que Dios me los bendiga a todos abundantemente. Amén. Amén. Pues muchas gracias a todos. Estamos terminando con esto. Les agradezco muchísimo a Misael, a Jorge y a Willy por habernos regalado este tiempo, por haberse ellos preparado. Si ustedes supieran un poco de lo ocupado que estas 3 personas son, de verdad estaríamos y estamos muy agradecidos con ellos por su tiempo, no solamente de exposición aquí en estos minutos, pero de preparación de todo este material, este contenido. Y les anunciamos que lo más probable es que vamos a tener un segundo programa, pero ya este se va a llamar 505 años después, en donde vamos a examinar un poquito más las repercusiones en lo cultural, en lo sociológico, en lo económico, de lo que trajo en sí las ideas de la reforma. Ya por ahí les estaremos anunciando en redes sociales.
El programa lo vamos a tratar de poner mañana ya en nuestro canal de YouTube para que lo puedan buscar por ahí en Mandato Cultural en YouTube o en la página de Facebook. Pueden también quizá checar ahí, no estoy seguro si lo vamos a poder poner ahí o no, pero esto va a quedar grabado y van a poder utilizarlo como una herramienta de referencia en lo futuro. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado por su paciencia, por su tiempo y aquí nos estamos viendo entonces la próxima. Muchas bendiciones a todos y ahora voy a cortar. ¿Ok? Bendiciones a cada uno. Ok, muchas gracias. ¿Dónde está? Ok.